La primera pregunta con la que quisiera comenzar este panel que estamos teniendo es, ¿cuál es el rol que ustedes consideran que tiene el sector al cual pertenecen, el sector privado, la academia, la sociedad civil, en el proceso del diseño de la Carta Peruana de Derechos Digitales y en general de este tipo de documentos, de cartas de derechos digitales? Y asimismo, ¿qué oportunidades y retos ustedes consideran que surgen a propósito de generar este tipo de documentos? Que como lo han mencionado ya, no son nuevos, pero en Latinoamérica lo son, y Perú es, hasta donde yo tengo entendido, el único país que de momento está llevando un proceso de esta naturaleza. Entonces, empecemos con esas preguntas. No sé quién quiere comenzar. Yo los he mencionado un poco en desorden, pero tal vez empecemos con Rodolfo y con Eduardo, si les parece bien, de Natic, que además son nuestros invitados internacionales. Estupendo, Carlos. Estupendo. Te agradecemos la palabra. En primer lugar, en nombre de la Universidad de Barcelona y en nombre de Natic, que es la Asociación Internacional de Referencia en todo lo relacionado con la abogacía digital y con derechos digitales, queríamos, en primer lugar, daros la enhorabuena por la organización de este conservatorio, por la excelente iniciativa y todo el proceso de la Carta Peruana, ya en esta tercera fase en la que nos encontramos, y agradecimiento también a Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital del Perú, como no al doctor Augusto Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, que tuvimos el honor y el placer de tenerlo en Barcelona, y también a Enrique Cornejo, yo creo que un poco el alma mater y la iniciativa de este tipo de dinámicas, conferencias, conversaciones, investigaciones. Dicho lo cual, bueno, tu pregunta la verdad que tiene un amplio foco, pero yo me ceñiré a lo que a nosotros nos aplica. Entendemos, y aquí, bueno, pues me pongo la medalla, me pongo el gorro como jurista, como abogado, entendemos que es fundamental entender que estamos en una nueva era, no estamos en una época de cambios, como se viene a decir, sino que, bueno, pues si la Universidad Nacional Mayor de Salamanca tiene 500 años, posiblemente estamos en un cambio de era para los próximos 20, 30 o 40 años, donde nadie sabe muy bien qué es lo que está por venir. Estamos en un escenario de gran incertidumbre, donde la locomotora principal son estas tecnologías disruptivas. Hoy nos cansaremos de hablar de inteligencia artificial, pero no solo. En estos momentos, a esta hora, hoy, en París, se está celebrando el Congreso Internacional de Neurotecnología y de la Ética aplicada a la neurotecnología, y cuando uno se cree que tiene más o menos domesticado, más o menos controlado el ámbito de los derechos digitales, resulta que aparecen cuestiones relacionadas con la actividad cerebral, la grabación de nuestros pensamientos, la titularidad de los mismos, su explotación, hasta dónde se puede llegar, si el cerebro tiene que ser considerado un órgano y por lo tanto la regulación internacional sobre uso, sobre órganos es la aplicable o no, con lo cual, bueno, pues cada mes vamos avanzando y nos vamos encontrando nuevos hitos, nuevas fronteras que tenemos que ir abordando. Ahora bien, hay una cuestión que a nosotros se nos antoja como principal, y es que en tanto que todas estas tecnologías disruptivas van a ir generando nuevas relaciones jurídicas, también van a suponer como consecuencia conflictos jurídicos, de forma que si no hay un ordenamiento jurídico, si no hay unas normas, si no hay unas reglas que nos permitan afrontar, bueno, pues con unas mínimas garantías, pues estos retos, hombre, posiblemente nos vayamos a encontrar con un caos, con un escenario incívico y sobre todo y especialmente con una conflictividad muy, muy difícil de asumir. Tanto es así que si nosotros miramos por el retrovisor y hacemos un ejercicio de perspectiva histórica, nos daremos cuenta de que los grandes momentos de trascendencia histórica de la humanidad que han venido propiciados por migraciones, por conquistas, por revoluciones, ahora estamos en la famosa cuarta revolución industrial, pues bien, si cogemos como muestra la Revolución Francesa, lo que se hizo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si cogemos, por ejemplo, el momento de la Segunda Guerra Mundial, acabó la Segunda Guerra Mundial y se propició la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, ahora en plena era digital,
lo que es necesario es la Carta de Derechos Digitales. Ese es el motivo por el cual nosotros damos la enhorabuena a la iniciativa de Perú. Entendemos que ese liderazgo y esa posición de referencia pues tiene que constituir evidentemente una ventaja, y nosotros en este debate estamos absolutamente predispuestos a aportar nuestro granito de arena en forma de experiencia, en forma de conocimientos, en tanto que hemos participado directamente como ponentes de la Carta Española de Derechos Digitales, también de la Carta Europea, en este caso, que se aprobó en diciembre del 2022, y bueno, pues de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, firmada el pasado mes de marzo en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo. Así que con todo ese expertise, con toda esa aportación, trataremos de dar nuestro granito de arena, pero apelando sobre todo a todos los oyentes, a todos los asistentes a este conversatorio, a este congreso, a que tengamos muy en cuenta que hay una cuota individual de responsabilidad de cada uno de vosotros, de forma que, en tanto que personas, ciudadanos digitales sujetos de derechos y obligaciones, en tanto que profesionales, en tanto que tecnólogos, juristas, economistas, cada uno de vosotros tiene que dar un paso al frente para afrontar esta necesidad de poder recodificar todo este nuevo entorno digital y hacerlo con un primer marco de referencia como es la Carta de Derechos Digitales, a partir de la cual luego se pueda desarrollar regulación, legislación y sobre todo que estemos en un marco armónico, sobre todo que estemos en un marco de nivelación compatible y justamente equilibrado, no solo en el Perú, sino también en el contexto iberoamericano y, por supuesto, en el contexto internacional. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Con quién seguimos? Bruno, tal vez de Newbox. Sí, claro. ¿Qué Adelante. tal, Carlos? Bueno, primero, muchas gracias a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por hacer partícipe a sociedad civil, a sector privado, a la academia, de esta tercera fase de co-creación de la Carta de Derechos Digitales. Gracias también a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos por organizar este conversatorio, este webinar. Y bueno, desde Newbox nosotros somos una consultora especializada en temas de tecnologías digitales, pero tenemos un lema que nos parece sumamente importante y es construir sociedades más digitales e inclusivas. Y creo que la Carta Peruana de Derechos Digitales, este esfuerzo, justamente va en esa línea, ¿no? Tú nos preguntabas al inicio por los retos, las oportunidades. Yo creo que hay más oportunidades que retos con una Carta Peruana de Derechos Digitales. Por un lado, porque las tecnologías digitales son transversales a diferentes manifestaciones humanas y sectores económicos, de modo que nacen ya con una regulación. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué no regulamos esta nueva tecnología que acaba de salir, o cuál debería ser el marco regulatorio, etcétera? Y lo que yo me puedo pensar es que esto nace ya dentro de todo un marco regulatorio actualmente vigente y actualmente aplicable, de modo que la primera oportunidad sumamente relevante de la Carta es justamente condensar toda esa legislación o todo ese marco regulatorio a nivel de derechos que son aplicables justamente al entorno digital. Eso como primera oportunidad. Y como segunda oportunidad, hace unos minutos el doctor Cornejo comentaba justamente de cómo avanza rápidamente los avances tecnológicos. Y claro, esto frente a la legislación o a las normas, siempre la legislación va a quedar desfasada frente a los avances tecnológicos, ¿no? Y aquí ya desde un punto de vista tal vez un poco más jurídico, desde mi profesión, yo considero siempre que lo mejor para poder tener una legislación flexible, adecuada al desarrollo de la tecnología, es decantarnos más por normas principio que por normas regla, ¿no? En derecho tenemos los principios, que son mandatos de optimización en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas,
y las reglas, que son estas normas con la estructura de situación de hecho y la consecuencia jurídica con el nexo causal, ¿no? Pero claro, cuando tú te decantas por reglas, al final lo que puede pasar es que estas queden desfasadas rápidamente. Hoy día pensamos en una regla muy puntual para una determinada tecnología y de acá a 6 meses estoy seguro que va a haber una nueva funcionalidad, una nueva aplicación, un nuevo desarrollo que no encaje necesariamente dentro de esa regla y por tanto tu norma quedó desfasada, ¿no? Entonces, creo que los principios que son justamente más amplios y que además los derechos tienen la forma de principio, se adecúan perfectamente para ser, primero, interpretables, para ser flexibles ante cualquier situación que se pueda dar a futuro, ¿no? Piénsese, por ejemplo, derecho a la igualdad, ¿no? Nadie podría decir que este derecho a la igualdad, bueno, queda desfasado y no puede ser aplicado al desarrollo tecnológico, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pienso en una consecuencia jurídica muy específica de si se hace esto o si es que la tecnología recopila este dato, entonces pasará esta consecuencia específica? Tal vez eso pueda quedar desfasado o no sea lo suficientemente amplio o abarcativo. Entonces, nuevamente, creo que la oportunidad que se presenta es de justamente ser un norte, ser una brújula en la Carta Peruana de Derechos Digitales, con normas de principio que puedan ser aplicables no solamente a situaciones muy concretas que estamos viviendo hoy, sino que justamente tenga esa vocación de permanencia y esa mirada de largo plazo que tan necesaria es para poder tener un marco claro, un marco promotor también del desarrollo de las tecnologías digitales. Muchas gracias, Bruno. Tal vez Dilman, de Hiperderecho, seguimos contigo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Secretaría por la invitación. Para mí es un honor estar en este panel para discutir un tema muy importante que es justamente cómo es que se aplican los derechos fundamentales, los derechos humanos en entornos digitales, ¿no? Hiperderecho es una organización de la sociedad civil y como tal nosotros saludamos la iniciativa de que la Secretaría pueda integrar los distintos puntos de vista en el desarrollo de esta carta, ¿no? La visión que pueda tener el sector privado, la visión que pueda tener la academia o la visión que pueda tener nosotros como representantes de la sociedad civil. Si bien pueden llegar a ser, en algunos puntos no pueden coincidir, lo ideal es que nosotros podamos encontrar cuál es aquello que consideramos que se debe entender cómo es que se ejerce un derecho en un entorno digital, ¿no? Es en esa línea que como nosotros representantes de la organización de la sociedad civil hacemos extensiva desde allá para que cualquier persona que está presente en el evento y quiera hacer llegar algún comentario para el desarrollo de esta Carta de Derechos Digitales, los puentes que tiene Hiperderecho están desde ya abiertos para poder nosotros recibir esos comentarios y tal vez justamente a través de esta coordinación institucional que se tiene con la Secretaría, hacerlos llegar también. Lo que un poco yo quería reflexionar sobre el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, y quiero poner un poco de acento en ello, es que justamente cuando nosotros discutimos cómo es que se ejercen los derechos humanos en entornos digitales, es importante tener en cuenta que la situación de países como el Perú o países de la región no es la misma necesariamente a otros países que, por ejemplo, se encuentran en el norte global, ¿no? ¿Por qué? Muchas de las tecnologías que nosotros hablamos o que discutimos están, por ejemplo, tecnologías referidas a reconocimiento facial biométrico, su uso, ¿no? O tecnologías referidas al uso de spyware o software para espionaje, son tecnologías que están prohibidas y que la propia normativa europea prohíbe para su aplicación en Europa, pero son tecnologías que son importadas y son usadas en nuestros países por empresas europeas. Entonces, empresas europeas son justamente las principales desarrolladoras de esto. Entonces, creo que es importante cuando nosotros comencemos a conversar sobre el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, el tener en cuenta de cómo es que los ciudadanos de nuestros países
ciudadanos y ciudadanas se ven impactados por el uso de estas tecnologías y cómo es que nosotros podemos responder al contexto específico de nuestras regiones. Porque, en primer lugar, hay que tener claro que Perú no es un país principal productor de tecnología, no tenemos una gran plataforma o una gran red social que pueda decirse que es el representante de nuestro país, como si podríamos hablar de repente de Colombia, que es Rappi. Entonces nosotros somos un país que recibe tecnología, y en tanto recibe tecnología, nosotros estamos expuestos, los ciudadanos y ciudadanas, a recibir justamente los impactos beneficiosos y tanto como no tan beneficiosos de este uso de tecnología, porque no contamos con los marcos y con las herramientas legales necesarias para poder hacer contra los efectos no deseados del uso de la tecnología, ¿no? Y muchas veces, nuevamente, nos encontramos un poco limitados porque las empresas que nosotros importamos justamente están fuera de nuestro ámbito de jurisdicción. Entonces el poder hacer el enforcement de ciertas normativas locales se torna complejo, ¿no? Es en ese punto que yo invito y me alegra de que justamente estemos compuestos por una mesa muy variada, a que nosotros podamos también reflexionar cuáles son aquellas situaciones particulares del Perú, en tanto país en vías de desarrollo, en tanto país que más bien recibe tecnología y no la produce tanto, cuál es el rol que nosotros debemos tener y cuál es el abordaje que nosotros debemos dar al desarrollo de nuestra Carta de Derechos Digitales, ¿no? Sabemos desde ya que la Carta de Derechos Digitales no va a ser un documento vinculante, pero va a servir justamente de criterio de interpretación para que los operadores del derecho, ya sean jueces, ya sean servidores públicos en la administración pública o ya sean legisladores, puedan abordar la cuestión de los derechos digitales desde esta perspectiva, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿cómo es que entendemos nosotros hoy en día la privacidad? Justamente a raíz de que en Perú importamos mucha tecnología de reconocimiento facial biométrico, tecnología prohibida en Europa. ¿Cómo es que nosotros abordamos la cuestión de la protección de datos personales? Vi que en el comentario mencionaron el tema del derecho al olvido, con nuestras particularidades, ¿no? Que tenemos contextos de derecho a la verdad, contextos de conflictos armados o cuestiones donde hay necesidad de que no se pierda justamente cierta información valiosa, ¿no? Es por ello que desde ya, y desde mi punto y desde la organización que yo represento, queremos poner sobre la mesa que a nosotros nos interesa que exista una Carta de Derechos Digitales que sirva como guía e instrumento normativo para poder interpretar las normas, para poder interpretar los derechos fundamentales, cómo se ejercen en el entorno digital. ¿Cómo es que se ejerce la libertad de expresión en el entorno digital, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene la Relatoría de la Libertad de Expresión en el sistema interamericano para la libertad de expresión? ¿Cómo es que la libertad de expresión en Internet puede verse afectada, por ejemplo, cuando se tienen tipos especiales en el Código Penal que la persiguen por ciertas manifestaciones? Todas estas reflexiones son necesarias hacerlas en nuestro contexto y con las ideas justamente tanto de la academia, del sector privado, de la sociedad civil y también, ¿por qué no?, del gobierno, que justamente es quien impulsa la creación de esta carta. Nosotros desde Hiperderecho estamos muy contentos de participar en ello, y a quienes están presentes y desean aportar, desde ya Hiperderecho nosotros abrimos las puertas para poder recibir las comunicaciones que sean y a través de nosotros también poder cursarlas a la Secretaría en el proceso de elaboración de esta carta. Muchas gracias, Dilmar. Y finalmente nuestros anfitriones, creo que está Marco, ¿verdad? Marco Mayor, en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí. Adelante, Marco. Muchas gracias, Carlos. Bien, mi nombre es Marco Mayor, soy profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bien, quizás a mí me tocaría hacer una relación justo entre lo que hacemos en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y la Carta Peruana de Derechos Digitales, ¿no? A mí me gustaría tener esta visión no solamente de lo que siempre, de lo que siempre nos imaginamos nosotros, empresa privada, sino también las entidades públicas. He anotado algunos puntos, ¿no? Tenemos varios puntos, ¿no?
una relación a través de canales digitales con las entidades de la administración pública, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en primer lugar, ¿no? La relación de canales digitales con las entidades públicas. Hemos tenido grandes avances en los últimos años respecto a eso, ¿no? Como mencionó el doctor Cornejo, en RENIEC, ¿no? Y en otras entidades más, SUNAT también, ¿no? Y incluso que yo creo que en este momento la mayoría de trámites se pueden hacer desde un ordenador, o desde una PC o una laptop. Y esto necesita una regulación, ¿sí? Pero esto ya tiene unos años, porque yo recuerdo que existe el decreto de urgencia 006 del 2020, ¿no? Y ahí es bien interesante, porque nos habla de, esto está dentro del Sistema Nacional de Transformación Digital, y nos habla del derecho a que las personas se relacionen digitalmente con la administración pública, pero también el derecho a no hacerlo. Y eso me parece importantísimo porque también es un respeto a las personas que por algún motivo no lo quieren hacer, ¿no? No nos importa el motivo, nos importa que tenemos que respetar su derecho de no querer hacerlo, ¿no? Pero también, y más adelante quizás podemos abordar el tema de que acá hay una diferencia, ¿no? Y es la brecha digital, ¿no? Pero lo importante es que tengan el derecho de que si quieren lo hacen de manera digital y también de no hacerlo, ¿no? Luego otro punto importante que tiene que ver con la gestión es importantísimo, que me parece que lo hemos aprendido durante la pandemia, ha sido la desconexión digital. Esto también va a afectar a las empresas, a los recursos, al talento humano de las entidades, porque, claro, antes era más claro, ¿no? En lo análogo, o sea, nuestros padres, ¿no? Abuelos, recuerdo, salían del trabajo y de verdad salían y se terminaba todo, ¿no? En este momento quizás no tanto, pero hay un derecho ahí, ¿no? La desconexión digital, y eso también creo que va a afectar de manera positiva a las entidades públicas y privadas, ¿no? Luego, también he visto en la Carta Peruana de Derechos Digitales que hablan del teletrabajo, que también es importante. Es importante que exista un marco legal sobre esto, ¿no? Mucha gente, y creo que muchos de nosotros somos conscientes de eso, mucha gente virtualmente ha trabajado más que presencialmente, o quizás no sé, pero no existe, para mí no existe una relación entre más o menos trabajo con virtualidad o no, ¿no? Y esto se necesita, también se necesita un marco legal, ¿no? Otro punto que hemos de tocar es la privacidad. La privacidad, mucha gente se equivoca, de repente se equivoca en este punto, ¿no? Dice, yo no tengo nada que ocultar, perdón. La privacidad es, por ejemplo, poner nuestros datos bancarios en una pasarela de pago y que no sean distribuidas. Bueno, esa es una privacidad mucho más alta, ¿no? Pero de repente tenemos que cuidar otras cosas, ¿no? También, ¿no? Como lo que acaba de mencionar Dilmar, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente algo tan sencillo como un filtro, ¿no? Piensan que están utilizando un filtro, pero en realidad es una empresa que está capturando nuestros datos biométricos y nosotros no sabemos qué están haciendo con esos datos biométricos, ¿no? Está en un mundo que de momento no tiene ninguna regulación. Y por supuesto, y con esos, pero algunos pueden pensar, bueno, pero con esos datos biométricos no son privados, cualquiera puede ver mi rostro, no es privado. Ya, pero cuando estén en algún lugar,
esos datos biométricos, por ejemplo, entran a, no sé, a cualquier cámara, la cual una vez que tengan nuestros datos biométricos, no necesitan de mucha tecnología, ya con un módulo de AWS lo resuelven, ya. Pueden llegar a saber, ok, Marco Mayor está pasando por aquí, ¿no? O tal persona está pasando por aquí, porque ya tienen esos datos. Luego otro punto es el acceso a la cultura del conocimiento, que tiene que ver con la gestión, y bueno, y tiene que ver con todo el mundo universitario, ¿no? También la carta de derechos digitales peruana está poniendo mucho énfasis en esto. Seguidamente, protección de datos personales, ¿no? Tenemos que cuidar mucho los estados, la protección de datos personales. El número de nuestro DNI, nuestro pasaporte, nuestra dirección, ¿no? No es un tema que los puede involucrar a todos, ¿no? Que los puede involucrar a todos. Y cuando dejamos estos datos en alguna entidad, esa entidad pues tiene que preocuparse en cuidar estos datos, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos puntos que he observado que tienen relación directa con la gestión, que van a afectar el entorno laboral, ¿no? El potencial humano, ¿no? Y que también van a afectar, regularlos, afecta de una manera positiva a las empresas.